en el sentido de que ahora los contenidos son nuevos y vienen, yo los definí como revueltos. Diciendo que el virus del comunismo vuelve a resurgir. Solamente basado en que en los libros de texto nuevos se habla de comunidad. Para educar a las nuevas generaciones hay que deseducar a las viejas generaciones. Este modelo educativo viene a revolucionar todo. ¿Por qué? Sí, mi nombre es César Hernández Neri, soy profesor de Educación Media Superior en la zona oriente del Estado de México, en la región de Chicoloapan. ¿Cómo se llama su escuela? Es la preparatoria número 55, trabajo en 2, y la preparatoria 224. Okay. Hola, yo soy Magdalena García Ramos, soy maestra en Mercadotecnia y bueno, doy clases a nivel licenciatura. Okay. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Adrián Romero Ibarra, soy director de educación primaria en la región de Toluca, en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, con 15 de PR 1158E. Ok, muchas gracias. Y bueno, si pudiéramos comenzar esta conversación con una opinión acerca de los libros de texto que se van a impartir ahora en la educación básica, por favor. Bueno, gracias. Yo creo que valdría la pena comentar o comenzar diciendo que, bueno, yo los veo desde dos puntos de vista. Uno sí sería como docente, y la otra parte o el otro punto de vista sería como mamá, ¿no? Yo creo que al recibir en casa estos nuevos libros, yo haría primero una invitación a los papás para que los revisen a la brevedad posible, que tengan oportunidad, no solamente en esta ocasión, ¿no? Ojalá tuviéramos siempre esta dinámica en casa de revisar todos los contenidos que tenemos, que están en manos de nuestros hijos, no solamente internet, no solamente las redes sociales, pero en este caso y en particular en los libros, sí hubo varios puntos que me llamaron la atención para poderlos revisar antes de que ellos entren a clases. Este es por un lado, y por supuesto que no puedo separar el tener esta visión como docente en la parte de diseño instruccional, en la parte de redacción, y de cómo se comunica el contenido del libro hacia el alumno, ¿no? En este caso, pues nuestros niños. Haciendo énfasis en el caso de los niños de 10, 11 años, que son aproximadamente, ¿no?, las edades de los niños de quinto grado, que son los libros que revisé con más profundidad. De entrada, tuve que pensar en la parte del docente, o sea, como maestro, cuál es la visión con la que el maestro va a abordar a los niños, ¿no? Uno teniendo en casa un niño de esta edad sabe que son niños que son inquietos, que son preguntones, y además que estamos viendo una realidad en la que el niño tiene una atención a ciertas cosas, por supuesto lo que les llama la atención, pero que cuando hay ciertos temas, sobre todo en la edad en la que están viviendo, que sí vienen en el libro, y que yo creo que ahí el trabajo más grande va a ser el maestro y los papás. El maestro tiene que revisar, por ejemplo, si van a revisar el tema, bueno, ahorita no me voy a meter con la sexualidad, pero sí vienen algunos contenidos que me llamaron mucho la atención, sobre todo las ilustraciones y los gráficos. Pero bueno, por ejemplo, hay una parte del libro donde habla o recomienda que vean una película que se llama Veneno para Hadas. Es una película de 1986, y en esta película la trama es un poco enredada ahí, pero son niñas de esa edad, entre 10 y 11 años, y menciona que como el eje central de la convivencia entre las niñas, la manipulación de una de ellas, ¿no? De cómo se marca mucho la personalidad de alguien que tiene un contexto y un ambiente de vida diferente a la otra niña, ¿no? Y entonces, lejos de que la violencia que pudiera tener la película, de algunos temas así, vienen algunas ilustraciones que no son de la película y que creo que se pueden tener diferentes interpretaciones con los niños, ¿no?, en el salón de clases. Entonces, temas como estoy poniendo un ejemplo muy corto, el maestro va a tener que contener, ¿no? Y va a tener que pues ver si aborda el tema o no, porque ese es el otro punto que quería tocar. Entiendo que los maestros están haciendo o hicieron este proyecto analítico en el que ellos deben
como ver cuál es el contexto en el que está su grupo, ¿no? Porque no es lo mismo. Estos libros van a llegar a todos los lugares, desde ciudad, municipio, ¿no? Lugares donde a lo mejor el internet, los niños, sí, todo el mundo tiene internet, uno lo podría pensar así, pero hay lugares en donde no, o que el niño no tiene a la mano su celular para él, o sea, como algo individual, ¿no? A veces lo comparte con los hermanos o tal, a través, por ejemplo, cuando pasó lo de la pandemia, pues tuvieron que compartir los dispositivos, ¿no? O hacerse llegar de internet, no todos los niños, entonces, pero el libro sí es parejo para todos, y las circunstancias son distintas para todos, también, ¿no? Entonces no es lo mismo un niño que tiene el acceso al internet, a web, a redes sociales, a un niño que pues a lo mejor tiene que ir a un ciber a hacer sus tareas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el maestro tuvo que hacer un análisis de los contenidos, o ha tenido que hacer este análisis y decir, ¿cómo voy a abordar este tema? ¿Cómo lo voy a hacer llegar a mis alumnos? Y como, creo que para empezar diría esto, el trabajo es más grande para el maestro, más en el sentido de que ahora los contenidos son nuevos y vienen, yo los definí como revueltos, ¿verdad? Porque a lo mejor no llevo un CTE, no voy a un consejo técnico, no tengo la guía del maestro para hacer un análisis ya completo. Pero en una misma página, por ejemplo, en el libro de Nuestros Saberes de Quinto, en la página 101, hablan primero, en el primer párrafo, de materias primas. Ni siquiera cambia la hoja. En la misma página viene a abordar los números decimales, ¿no? Entonces, ya el maestro tendrá la tarea de decir, bueno, si hoy solo vamos a ver números decimales o solo el bloque de matemáticas, entonces voy a tomar una parte de este libro, ¿no? Ya no son lineales, a eso me refiero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también los papás tenemos que revisar el libro, porque pues uno que no tiene esta metodología como el maestro, que les están dando una capacitación para llevar el libro, pues uno lo revisa y dice, esto está revuelto, trae de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la página 139 están hablando de depresión y ansiedad, del mismo Nuestros Saberes de Quinto, y o sea, pasa uno la hoja y en el siguiente ya hablan de sismos, ¿no? Pero muy enfocado al sismo del 2017, y entonces ahí es donde uno puede decir cómo el maestro va a utilizar este libro, ¿no? Entonces, sí, de algún modo tratamos de entender que el diseño instruccional cambió, que los 6 libros ahora son diferentes y que el maestro está tomando una capacitación. Pero también en casa tenemos muchísimo trabajo, ¿no? Porque nuestros hijos tuvieron de kinder, primero, segundo, tercero y cuarto, unos libros, un tipo de trabajo lineal, y hoy en día pues se cambia. Entonces hay que estar abiertos a este cambio también, ¿no? Como papás, como alumno, y bueno, el maestro ni se diga, tiene un trabajo muy grande. Okay. Yo quisiera, sobre todo para darle como que línea a la discusión, separar en 3 grandes aspectos una opinión con relación a los nuevos libros de texto. Primero, lo político, entendiendo sobre todo lo político en el terreno electoral. Hoy estamos en una coyuntura donde se está definiendo la candidatura de las corcholatas, que es del partido en el poder, Morena, y por otro lado se está definiendo un coordinador nacional de la coalición opositora. Entonces, pues no es casual que este gran escándalo, y los foros, el gran interés que se ha despertado por los políticos en términos electorales, se dé en este contexto. Entonces, tampoco creo que, por ejemplo, estas declaraciones, sobre todo en los grandes medios masivos de comunicación, como son las televisoras nacionales, estén lejos de este contexto. También lo están. Y solamente voy a citar lo que se dijo no sé si pueda decir el nombre de la televisora, en TV Azteca, en uno de sus noticieros estrella, con Alatorre, diciendo que el virus del comunismo vuelve a resurgir. Solamente basado en que en los libros de texto nuevos se habla de comunidad, ¿no? Cuando, si nosotros vamos al diccionario de la lengua española, la comunidad puede interpretarse de muchas formas, ¿no? Uh-huh. Incluso como se trata en los libros de texto, la comunidad no es otra cosa más que el grupo social en el que está inmerso la escuela
o los diferentes grupos escolares, ¿no? Entonces, me parece que, y en este contexto, lo que está ocurriendo, tanto de un lado y como de otro, es decir, de los detractores de los libros, de los nuevos libros de texto, y los que están defendiendo públicamente, pues es la cosa muy simple, ¿no? Ir al lugar fácil, al lugar común, sin profundizar en la discusión de lo que significan los libros de texto en un país, en el sistema educativo nacional y en la escuela, como proyecto nacional o proyecto incluso internacional, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que decir que se ha ido a lo superficial. Han sido contestatarias las discusiones, han sido solamente reaccionarias, incluso las del propio presidente del país, que solamente muestra enojo y saca, por ejemplo, el día de hoy, ante la decisión de un juez, reacciona acusándolo que no actúa parejo en términos de aplicación de la ley, ¿no? Entonces sí han sido reactivas en términos políticos, y solamente la discusión se ha centrado en apoyar o no a un proyecto de nación u otro. Es decir, se está buscando un apoyo partidista, ¿no? Y si ya vamos a profundizar, no sé, tendríamos que entrar a otros dos grandes ámbitos, que es el currículo como instrumento de aprendizaje en cualquier tipo de escuela, y por otro lado el derecho humano a la educación, ¿no? Entonces yo no sé, yo le dejaría aquí en términos de la política. Y bueno, comentar ahí también en lo político, pues también existen estas reacciones que no son nuevas, ¿no? Las reacciones, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Padres de Familia, que no sabemos a quién representa, que por lo menos en las escuelas en donde trabajamos nosotros, pues nunca ha tenido, ni siquiera se ha asomado, por ejemplo, para ver si hace falta luz eléctrica, si hace faltan bancas, pero que sí sale a la discusión cuando se tocan temas específicos. ¿Y cuáles son esos temas específicos? La cuestión de la sexualidad, la cuestión de las cuestiones religiosas, ¿no? Entonces, me parece que ahí también queda claro, porque vuelvo a decir, incluso en el propio sexenio de Enrique Peña Nieto, se paró una iniciativa que modificaba los términos de la educación sexual en los libros, a partir de la movilización de estas agrupaciones que tienen carácter religioso. Y estamos hablando del Frente Nacional de la Familia, que según Luis Hernández Navarro, es una fuerza política que busca imponer su visión de familia, de identidad sexual y de educación. Entonces, esa es la otra parte de la reacción política, en términos no solamente de electorales, para ver quién tiene más votos o quién tiene más aceptación electoral, sino también la pugna por ciertos temas que siempre se ha dado a lo largo de los años. Y vuelvo a recordarles, se paró una iniciativa de Enrique Peña Nieto que modificaba terminologías de la educación sexual en los libros a partir de la movilización de esta agrupación en el sexenio anterior. Entonces, esto es el terreno de la política, la lucha por el poder a través de las elecciones, pero también la lucha por el poder adentro de la educación. Gracias, maestro, por favor. Ok, me voy a enfocar exclusivamente a la pregunta planteada. Es pues muy rico escuchar, ¿no? Como lo mismo que venimos escuchando maestros, que llevamos a cabo este nuevo cambio. Nosotros que somos de educación básica lo venimos viviendo desde hace un año, específicamente en el taller intensivo. Plantearon la nueva reforma 2022 y la hemos trabajado a lo largo de varios consejos técnicos escolares, las 8 sesiones, y tuvimos 2 fases intensivas.
Escucharlos también es muy nutritivo. Yo inicié este ciclo escolar con mis compañeros mencionándoles, no vengo aquí a defender a ningún partido político en lo absoluto, porque hablar de política es meterse en situaciones ideológicas que cada ser humano pues tiene, ¿no? Por decisión, por elección, por tradición, por cultura, por todo lo que acontece en nuestra sociedad y en el entorno inmediato en el que nos desenvolvemos. Evidentemente también los libros de texto, ya escuchaba la participación de la compañera, no es que vengan revueltos, hay temas de educación sexual, una que les toca a los padres de familia, lo vemos en la televisión abierta, yo he platicado, he tenido conversaciones, pláticas con mis padres de familia. Nosotros, en estos tiempos, los niños saben más que los adultos. Y ya lo decía un sabio, ¿no? Para educar a las nuevas generaciones hay que deseducar a las viejas generaciones. Este modelo educativo viene a revolucionar todo. ¿Por qué? Porque el mismo sistema educativo nos ha dicho, trabajas por asignaturas, o aquí en el caso de prepa, de licenciatura, tú solamente tienes la licenciatura de economía, usted solamente tiene ciertas horas, que inclusive también lo vemos en los otros niveles. Hay maestros que no tienen la formación y están impartiendo asignaturas que no tienen que ver con su profesión académica, ¿no? Y que nadie, lo mencionaban también los estudiosos, nadie duda de las capacidades que tiene el ser humano. Y para eso está las nuevas, hay que conocer los nuevos libros de texto gratuito. Son 3 escenarios los que nos manejan. Y es el escenario de aula, que va dirigido, los proyectos, se trabaja por proyectos en campos formativos. Cada campo formativo tiene su metodología de trabajo. Está el escenario de escuela, que involucra a maestros y alumnos en su totalidad. Va a haber proyectos que tengo yo que realizar con segundo, con primero, o ahí entra también el programa analítico. Y entra el escenario comunitario, donde involucra a maestros, alumnos y padres de familia, como lo menciona el artículo 3º. O sea, ¿qué tiene de rico esta parte que nosotros lo vemos? Vuelvo a reiterar, yo no estoy hablando a favor o en contra de algún partido político. Todas las reformas al final del día las tenemos que ejecutar, ¿quiénes? Los maestros. No voy a cambiar yo un país, no voy a cambiar, lo que sí puedo cambiar es el entorno inmediato. El entorno inmediato es mi escuela, son mis maestros y son mis alumnos y mis padres de familia. Y quizá a lo mejor puedo aportar para mis compañeros de la zona o en algunos espacios como estos. Y lo primero es no dejarnos enganchar por las cuestiones políticas de las redes sociales o de los medios de comunicación. Fue una situación de sabotaje increíble, que decíamos, tienen problemas de redacción. Todos los libros, si ustedes pueden comprar, o si los que nos gusta leer, en los libros que compramos encontramos un error quizá de edición, de impresión, de lo que ustedes quieran. Son errores y que también lo mencionan. Una semana a priori a la entrada del Consejo Técnico Escolar, fueron de lunes a viernes a las 5 de la tarde, se daba una conferencia de prensa para dar a conocer cómo se iba a trabajar y los contenidos de los libros de texto gratuito de esta nueva reforma. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una cultura de, como maestros yo puedo hablar pero no son los maestros, es el sistema o durante años que nos ha traído así. Entonces, 1, no nos gusta leer. 2, no nos gusta explorar nuestros materiales. ¿Qué pasa? Durante mucho tiempo se estuvieron vendiendo las planeaciones. Nosotros, puedo hablar por mí, tengo una formación inclusive en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, donde se planeaba diario y era también un trabajo multigrado, era multinivel, y el maestro tenía que planear para primero, para sexto, un proyecto. Los temas yo los tenía que ver de acuerdo a la gradualidad. Es lo que nos muestran los libros de texto.
vuelvo a reiterar, cada campo formativo con los 7 ejes articuladores también, y que el perfil de egreso de educación básica no es solamente de primaria, de secundaria, viene desde inicial, que es de 0 a 3 años, preescolar de 3 a 6, primaria de 6 a 12 años y secundaria de 12 a 15 años. Durante el trayecto de 0 a 15 años, el alumno tiene que lograr los rasgos del perfil de egreso, y es utópico porque sabemos que cada alumno tiene estilos y ritmos de aprendizaje distintos. Un maestro preguntaba, ¿qué específicamente le toca a primaria? Yo no puedo contestar eso. Estamos hablando que es una reforma integral y que desde los 0 hasta los 15 años debe de tener estos rasgos del perfil de egreso, pero en primaria, yo voy a hablar en específico de lo que conozco, tenemos los contenidos que se dividen en fases. Ahora es fase 1, 2, 3, 4, 5, hasta la fase 6. A nosotros en primaria nos corresponde la fase 3, 4 y 5. Dentro de cada fase tenemos diversos contenidos que abordar en los 4 campos formativos. Ahora no son asignaturas, ahora son disciplinas. Y lo que comentaba la maestra es correcto. Y ella mencionaba algo importante, cuando no tenemos conocimiento, yo sí les pediría y haría un llamado a los padres de familia, que confíen en el trabajo de los maestros, que sí sabemos trabajar estos modelos educativos, y no el modelo, sino el trabajo por proyectos, porque inclusive en la reforma anterior, español se trabajaba por proyectos, matemáticas, aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces, es una situación que nosotros, y yo le explicaba a los maestros, lo que nos están dando, lo que nos dieron anteriormente es teoría. Es como si yo me pusiera a hablar aquí de Piaget, de Vygotsky, es como si me dijera algo de la radio. Bueno, ustedes tienen la teoría. Entonces, todo viene inmerso, no están revueltos. Obviamente, ¿qué tenemos que hacer en un proyecto? Esto lo estuvimos trabajando con la transversalidad, si han escuchado ese término, ahora lo meten como interdisciplinario. Es decir, estamos tan cuadrados en el sistema que yo necesito una libreta de español, de matemáticas, de historia, de formación y todo por separado. Claro que involucran esta parte de la depresión, de la ansiedad, porque se mezclan las emociones. El terremoto, el sismo, ustedes han visto cómo reaccionan las personas. Esto de las materias primas, bueno, pues porque hay que hacer cálculos, ¿sí me explico? No, yo voy a realizar un proyecto y puedo incluir diferentes temas en ese mismo proyecto. Que eso es lo que estamos trabajando ahorita. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un mapeo de todos los contenidos, proyecto por proyecto. El proyecto de aula tiene los 4 campos formativos, el proyecto escolar tiene 4 campos formativos, el proyecto comunitario tiene 4 campos formativos. De esos tenemos otros 2 libros, que es Nuestros Saberes, que nos va remitiendo cada uno de estos escenarios a ese libro para complementar. Este libro de saberes está dividido en 3 partes. Uno para alumnos, uno para maestros y uno para padres de familia. Es decir, habrá actividades donde el alumno tenga que involucrar a los padres de familia, porque si bien es cierto, también esto es cultural, los padres de familia piensan que la escuela los va a dotar de todo el conocimiento, y ahí entra esta parte. Como también vemos como padres de familia, me da miedo hablar, o me da pena, pero vuelvo a reiterar, es cultural. Yo no puedo hablar de sexo con mi hijo. Habrá unos que sí estemos abiertos y sepamos que a determinada edad tú tienes que conocer tu cuerpo. Se hicieron famosos y virales los maestros, el maestro de preescolar o de primer grado que le enseñó la canción para que no toquen su cuerpo. Son temas que han estado en la sociedad durante años, pero somos muy pudorosos para tocar temas sensibles a los oídos de muchos. Y aparte son temas que posiblemente estén en nuestro contexto familiar marcados. ¿Qué se hace ahora? Y lo mencionaba aquí desde la introducción, es emancipar, ¿no? O sea, quitarle el poder a los que tienen el poder, y que el poder y la información sea abierta para todos. Entonces, es hablar de esto. Esa pregunta detona y es muy larga. Yo te estoy comentando ahorita, o les estoy comentando de lo que hemos analizado. Pero sí implica mucho que ustedes como papás tengan la confianza que nosotros sabemos trabajar. Obviamente hay temas delicados que no los vamos a... Si nosotros notamos algo, por eso se van a contextualizar, como bien lo dijo la maestra, pero si yo noto que en ese contexto esto está
este tema que está tocando aquí es fuerte, tengo que yo ser muy sensible para poder abordarlo. Pero reitero, son temas que todos conocemos y que si un niño me podría dar una cátedra a mí, por las redes hace un rato antes de iniciar la conversación, ya lo comentaba, ¿no? No es que se deje la tecnología, no es que esto, o sea, inclusive en otros sexenios estuvo multimedia. Un programa también muy efectivo, pero reitero, es como el juguete nuevo, ¿no? Ahorita tengo un celular nuevo, yo lo ocupo todo y después pues me aburre y voy por otro. Entonces creo que también eso nos afecta a los maestros. Apenas estábamos, inclusive el ciclo escolar pasado trabajamos con 2011-2017 y dijeron ahora ya no. ¿Cuál también es lo rico de todo esto? Que nos mandan los libros de primero a sexto grado, hablo de primaria. Porque el año pasado solamente teníamos por partes, primero y segundo, algunos libros de tercero y cuarto mezclaba los programas y es muy complicado trabajar de esa manera. Estábamos como dándole gusto a todo mundo, ¿no? Ahorita hay libros de primero a sexto grado, todos vamos a iniciar los maestros con el nuevo modelo educativo y nos vamos a centrar. Y lo que les mencionaba el día de hoy a mis maestros, o sea, nos va a costar trabajo ahorita al inicio, pero una vez que nosotros sepamos trabajar por proyectos, nos va a facilitar la enseñanza educativa. Y al final del día, por eso hay procesos de desarrollo de aprendizaje, que nosotros están marcados también por años, no se quita eso, o sea, tampoco es que va a desaparecer primero, segundo, tercero, está marcado específicamente lo que el niño debe de desarrollar de acuerdo a la etapa que va viviendo. Entonces se me hace, yo que los tengo en físico, que hemos estado analizando, que hemos estado discutiendo los contenidos, no hay mayor complicación para nosotros. Bueno, por lo que platicamos, por lo que me platican, pues sí, este nuevo modelo viene como a cambiarle el chip a los niños, a los padres, a los maestros. ¿Qué tan difícil va a ser como justo pasar de este esquema lineal a este otro esquema que por lo que me platican es como llevar toda esa teoría que en algún momento nos daban a volverlo como más práctico, más aterrizarlo más? Por ejemplo, lo que comentábamos del sismo, o sea, a lo mejor quizá no es que lo revuelva, sino que pues enfoca, incluye, ¿no?, todo en un solo tema, ¿no? O sea, todo lo que puede pasar en el tema. ¿Qué tan difícil será o qué tanta ventaja traerá para la educación de las generaciones? Bueno, si me permites responder, yo creo que rescataría aquí dos cosas. Esta parte de las emociones, por ejemplo, ¿no?, que en varios de los libros está, ¿no? Entonces, de algún modo, de acuerdo a lo que nos platica el maestro, entiendo que se van a ir como conectando estos bloques, ¿no?, o estas partes, porque sí, en todos los libros trae partes de qué me hace sentir esta parte, ¿no? O cómo reacciono a... Hay una dinámica que está... ¿Cómo se llama este libro en el que hacen los proyectos? Que es algo como de elaborarlo. Tiene un nombre ese libro, ¿no? Entonces es así. Sí, son proyectos de aula, proyectos comunitarios. ¿Qué es ese proyecto comunitario? Donde pide la dinámica que los niños hagan como un paseo en el tiempo, ¿no? Y que comprendan cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. Yo me acuerdo en el libro pasado, en los libros anteriores, hacen esta dinámica de pregúntale a tu papá o a tu mamá, ¿no? ¿Con qué juguetes jugaban o si aún los conservan, ¿no? Y ahora la dinámica es, sácate una foto con tu abuelito, pregúntale al abuelito, ¿no? Está muy enfocado a esta... De hecho, ahí viene en el objetivo tener esta, como la relación, ¿no? La integración familiar. Fraternal, hacer esta parte fraternal con la familia, ¿no? De cómo podemos hacer ahora un rompecabezas o tal, ¿no? O sea, pero viene a hacerlo, sacar una foto, o sea, tal, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí el conocimiento que ya va siendo como más, que nos significa algo, ¿no? Cuando ya lo hacemos a que leerlo, pues está ahí en el libro y ya es posible que lo olvidemos. Pero aplicarlo, yo creo que todos los libros tienen algo muy rescatable. Hay cosas que yo creo que valen mucho la pena en cuestión de contenido, de dinámica y todo. O sea,
no creo que sea como satanizar al libro de que está en todo, o sea, como decía el maestro, ¿no? Cuando salió este reportaje de TV Azteca, pues, o sea, uno como papá, ¿qué es lo que recibe, no? Y también entendiendo un poco los medios de comunicación, no se puede ir con el negro y el blanco, ¿no? Pero sí se notó la tendencia, ¿no? De hacer como un énfasis en que el libro, el comunismo y tal, pero ya como revisándolo, sí hay algunas partes donde uno sí puede criticar, tal vez la parte está ahí. Yo no creo que era necesario comentar que si sí, así se lo exigió, ¿no? Entonces, como este ejemplo, hay muchas otras cosas en los libros, y podemos poner muchos ejemplos, pero ahí es donde yo creo que sí viene la tarea del papá, o sea, de decir, a ver, pues sí, mira, hijo, tú y yo lo vivimos, estuvimos ahí, ¿no? En ese caso, a nosotros nos tocó vivir en Morelos en ese momento. Yo no se los voy a contar a mis hijos. Ellos lo vivieron y supieron lo que vivió a su modo, ¿no? Entonces, hasta ahí uno puede ir guiando como papá. Aquí el tema que yo veo y que pues es una preocupación, porque mi hija pues convive con otros niños que tienen otras realidades, ¿no? Yo a lo mejor digo, tengo mi trabajo y todo, pero también me he dado el tiempo de revisar esto porque va a llegar a mi casa, ¿no? Y sí me cuestiono tanto la parte política, a lo mejor puedo estar de acuerdo o no, pero tampoco decir el libro está todo mal, no, o sea, hay que darle también su dimensión, hay cosas que están bien planteadas, y como dice el maestro, a mí me da mucha tranquilidad, que dice, bueno, si los maestros estamos estudiando cómo aplicar el libro, cómo usarlo, y entonces yo me voy con toda la confianza del mundo de saber que el maestro, que además les dan, luego tenemos como esta percepción, ¿no? De que el maestro luego llega al consejo técnico, ahí te vamos a comer hoy, ¿no? Digo, yo también estuve en algún momento en un consejo técnico, pero es parte del ambiente, ¿no? Con cualquier trabajo lo hacemos. Pero los maestros de repente dicen, es que no hacen nada. No saben la cantidad de capacitaciones y de todo lo que tienen que estudiar, aplicar, o sea, la verdad, de repente ahí como que no se nos da tanto el crédito, ¿no? Pero bueno, hay maestros y como personas en el mundo, ¿no? Todos diferentes. Pero sí me preocuparía un poco en la parte, por ejemplo, ¿no? El tema de la sexualidad, ¿no? Se va a tocar en algún momento. Si uno ya platicó con sus hijos en casa y, oye, fíjate, van a ver este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya lo revisé antes, pero a lo mejor hay niños en los que en su casa pues no se habla con ellos. ¿Por qué? Porque la dinámica a lo mejor de sus papás es que son comerciantes o trabajan todo el día, uno no sabe, ¿verdad? Cada realidad, pero a lo mejor no dicen, bueno, pues ya en la escuela hay que les enseñen, y uno no puede dejarle esa responsabilidad total al maestro, ¿no? Ni tampoco al libro, porque viene el tema, ¿no? Viene explicada una parte, por ejemplo, en esta infografía donde hablan de identidad de género, viene explicado, incluso viene una pues es un dibujo, es una imagen, no es una foto, es como una ilustración. Y están dos mujeres, pues como muy cercanas. Yo no alcanzo a ver si se están besando, pero, ¿no? Entonces, lejos de a lo mejor decir, bueno, sí ven muchas cosas en internet, como esta, a lo mejor hasta mucho más explícitas, ven muchas cosas, pero no podemos utilizar ese argumento para decir, ay, no, pues de qué nos espantamos, si en internet ven muchas cosas. Sí, pero en internet es responsabilidad de nosotros como papás. A ver qué estás viendo, a ver qué contenidos estás revisando, o qué onda, ¿no? A ver ese videito, de qué se trata, ¿no? Porque, bueno, habrá quien tenga sus controles parentales. Pero en la escuela, ¿no? Con 8 o 9 niños más, ahí sí va a ser pues el rollo con el maestro. Entonces, sí es que llegan a abordar ese tema. Tuve la oportunidad en estos días de platicar con algunos maestros y me decían que tienen, bueno, hasta donde ellos lo comentaron, la libertad de decir, vamos a abordar ese tema a lo mejor desde otra dinámica, no necesariamente con el libro en la página 101, ¿no? O sea, sí creo que podemos confiar en la labor que hacen los maestros, pero también creo que la labor totalmente está mucho en casa, no solamente con los libros, ¿no? Sino con todo el contenido que ellos revisan y están expuestos a. Yo había comentado que a mí me gustaría abordar en 3 aspectos el tema de los libros de texto. Y precisamente el compañero ya abordó la parte curricular, que explica magníficamente, me parece, y que se ha explicado, por ejemplo, se dio una gran explicación en la mañanera de cómo están estructurados los contenidos. Yo quiero rescatar de lo que comenta, que estas cosas, sobre todo para responder la pregunta, estos temas, estas dinámicas, esta forma de trabajo, no es nuevo para los docentes.
todo el ciclo pasado escolar, y no solamente en educación básica, también en media superior, que también es obligatoria, al igual que la universidad ya es obligatoria a partir de 2019 con la nueva ley de educación general. Entonces, en educación básica y media superior ya se han trabajado estos temas, ya incluso hay modificaciones que se han hecho en la forma de abordar contenidos y esto. Y bueno, voy a lo que quería comentar. Antes de esto quisiera yo volver a referirme a esta simpleza política con la que se ha tratado el tema, ¿no? Y se ha tildado de que hay adoctrinamiento. A propósito de lo que decían de que realzan la imagen de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, por decir la historia, se realza, yo digo. ¿Cómo se dice? La excusan. Por eso, pero de cualquier forma, es una interpretación de la historia y la historia se interpreta, ¿no? Por otro lado, se dice que se va a convertir al país con este adoctrinamiento en algo similar a Venezuela y Cuba, ¿no? O Cuba. Cuando pues sabemos que los procesos sociales tienen que ver con el contexto específico de cada país, de cada pueblo, de cada gobierno y condición. Pero bueno, decía, el currículo se define como la suma de... no alcanzo a leer. De honores. Etimológicamente es una palabra latina. Es decir, la suma de puestos y responsabilidades que haya tenido algún legislador en la Roma antigua. Hoy se relaciona, esa categoría engloba lo que serían los criterios, los planes de trabajo, los programas, las metodologías y las prácticas de escolares. Específicamente, y bueno, ya lo mencionó el maestro, ahora se está planteando el currículo en parte de los planes desde la etapa inicial hasta la media superior, por lo menos en estas modificaciones que se están haciendo. Y efectivamente sí hay una metodología, sí hay un proceso que se está desarrollando, y el que los contenidos aparezcan de formas diferentes a lo que estamos acostumbrados son de los grandes retos que se tienen como docentes. Y ya lo empezaba a mencionar el compañero, en el sentido de que nosotros como profesionales hoy, como personas que ya pasamos por un trayecto escolar a lo largo de nuestra vida, tenemos esa impronta, esa marca que nos dice: tú eres economista, entonces solamente puedes abordar temas de economía, ¿no? Y olvidándonos que en el largo de nuestra vida académica no solamente aprendimos economía, aprendimos tal vez historia, aprendimos literatura, las matemáticas, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿quién dice que un economista solamente puede tratar de enseñar o enseñar economía, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso incluso teóricamente lo podemos debatir, ¿no? Decía Paulo Freire que todos los seres humanos somos aprendientes y enseñantes, y decía no solamente cuando somos niños, ¿no?, sino a lo largo de toda la vida. Entonces, yo escuchaba un discurso de cierre de ciclo escolar el ciclo pasado, decía una chica de preparatoria: nosotros no queremos o no pensamos el aprendizaje para la vida, creemos que la vida es el aprendizaje. Y tiene mucha razón. No solamente en la escuela se aprende, y en ese sentido el distanciarnos de las materias, de las asignaturas, no significa que no va a haber aprendizajes. O sea, vuelvo a decir, se aprende en la vida. La vida es el aprendizaje mismo. Entonces, si nosotros logramos aprender en la vida, también podemos aprender como aprendemos en la vida en la escuela. Es decir, viviendo y afrontando las problemáticas como se vayan presentando. Y lo que en realidad está en discusión, me parece, efectivamente tiene que ver con los fines
que tiene ese currículo en nuestro sistema educativo nacional. Y para ello yo voy a referir, hay un texto, se llama Manzanas Amarillas, del 4º grado, es de tipos de lenguaje, algo así se llama, ¿no? En donde una niña está relatando que se quedaron sin maestra por un día y que la subdirectora fue a sustituirla. Pero como no sabía la subdirectora en qué tema o qué temáticas estaban viendo, entonces les puso a hacer una plana de dibujos de manzanas. Y les dijo exprofeso, van a hacer manzanas con su color rojo y le van a poner una hojita verde. Pero resulta que la niña que está narrando este texto, o la que es la personaje principal de este texto, dice que ella no tenía color rojo, pero que tenía amarillo. Pero ella sabe que también hay manzanas amarillas y por tanto se le hizo fácil, se puso a dibujar manzanas amarillas, a hacer una plana de manzanas amarillas. La vio una de sus compañeras y le dijo, nos dijeron que tenían que ser rojas, te presto un color. No, yo quiero hacer manzanas amarillas. Al terminar, la subdirectora que estaba fungiendo como su maestra, la regañó y le dijo, tenías que hacer las manzanas rojas, fue la indicación que dimos. Estás desobedeciendo, y la llevó a la dirección. Y en la dirección también no le quisieron poner la MD que a todos sus compañeros le pusieron como calificación. Y al final reflexiona, dice que si hay manzanas amarillas, ¿por qué no le aceptaron sus manzanas? Y si hay que finalmente tendría que ser la imaginación la que sea el límite para dibujar manzanas, que ella hubiera podido dibujar manzanas azules si quisiera, o verdes, que también hay, ¿no? Entonces, fíjense, en esta narración se presentan dos cosas, ¿no? Una, el asunto de obedecer estrictamente las indicaciones, y la otra, reflexionar y hacer con lo que tiene uno lo que puede para aprender. Esta es la gran discusión que se está dando en el fondo en términos curriculares en este país, o es lo que se tendría que estar dando, y tiene que ver precisamente con que hoy el currículo no se está discutiendo en los grandes organismos internacionales como en el sexenio pasado, en donde las recomendaciones de la OCDE estaban incluidas en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Hoy esta parte a lo mejor no se discutió como debía haber sido de cara a la nación con todos los maestros, pero ya dijimos, todo el ciclo pasado hubo discusión sobre esta temática. Para ello también hubo discusión para determinar los ejes, los contenidos, las formas de trabajo con diversos grupos focales a lo largo y ancho del país. Entonces hoy se están haciendo de forma diferente las cosas. Eso no quiere decir que no haya riesgos, que no haya insuficiencias, peligros, entre otras cosas, ¿no? Y si me dan la oportunidad, yo en la siguiente participación les platico sobre esto, por lo menos sobre mi punto de vista de las implicaciones negativas que pudiera tener esto, ¿no? Gracias. Bueno, no sé, yo que preguntarles cuáles serán como las ventajas para los niños, para los jóvenes, este nuevo modelo educativo. ¿Qué ventajas tendrá para ellos en su educación? Bueno, pues es que ya lo mencionaban los compañeros, ¿no? Y lo que acaban de decir o las participaciones, mi pregunta sería, ¿y en las otras reformas no se hacía? O sea, en las otras reformas se hizo como esta, se trató de echar abajo, se quemaron libros que las redes sociales están en Oaxaca, o sea, muchas cuestiones, ¿no?
cada una de las reformas que se ha llevado a cabo, pues tienen tintes políticos. Sabemos que hay un trasfondo, ¿no? Y reiteramos, al final del día, ¿qué tenemos que hacer? O sea, es el sistema y nos obliga a ejecutarlo. ¿Qué pasa? Que por eso yo comentaba, no puedo cambiar yo la nación. Claro. Sí es mi contexto, y la reforma educativa, precisamente, si me permiten dar lectura a este texto, y dice que los escenarios para que ustedes, o bueno, los maestros, den sentido y alcance a partir de sus saberes y experiencias a la transformación de la realidad desde los procesos educativos en escuelas con arraigo y reconocimientos comunitarios. Una transformación educativa para que los estudiantes vivan los derechos humanos desde sus realidades concretas, en su cotidianeidad y en permanente relación con la diversidad territorial, social, lingüística y cultural, para que interactúen, dialoguen y aprendan diversas capacidades que les permitan comprender y participar en la transformación de las realidades desiguales que existen por motivos de clase, etnia, sexo, género, edad o capacidad, mismas que violentan la dignidad humana. Y que no perdamos que el enfoque es humanista, ¿no? Ya lo veníamos hablando y que se mencionaba inclusive desde antes de la reforma del 2017, se viene el enfoque humanista. Hubo un periodo en el que sacaron la formación cívica y ética. Cuando preguntabas qué beneficios tiene, yo no te podría hablar ahorita de, sería como utópico o tener una bolita mágica aquí que me diga cómo nos vamos a ver. Para que yo te comente qué beneficios tiene, debo de tener la generación que hoy entra a primer grado, yo te voy a decir cómo la entrego en sexto grado, porque hay un proceso de desarrollo de aprendizajes. Entonces, tiene muchos beneficios, habrá otros que vean como todo, ¿no? Hay ventajas y desventajas en el trabajo, en el aprendizaje y demás, pero está en nuestras manos que eso malo tratar de quitarlo sobre todo del aprendizaje de los niños. No podemos hacer alarde de ciertas situaciones porque pues la tecnología está al alcance de todos. Inclusive no solamente en internet, como lo comentaba la maestra, o sea, la televisión abierta. Hablan ahorita de TV Azteca, ¿no? O de las televisoras, pero son programas locales que sabemos que pasan lo que quieren que pasen en esos programas. Hay que irnos al periódico. ¿Cuántas personas hoy en día leemos el periódico? ¿Por qué se ha perdido? Porque ya hay gente que no lee el periódico. No vemos ni siquiera las noticias, vamos escuchando, vamos manejando. Hay que empaparnos un poco, que es la invitación que yo les hago a mis maestros, y que aquí nos dice que hay que irnos a las realidades. Siempre ha habido discriminación, ha habido desigualdad, ¿no? En cualquier ámbito. No estamos hablando de que ¿por qué el economista no va a dar economía nada más? Por eso hay especialidades. O sea, yo me tengo que hacer diestro en algo para poder compartir esas capacidades, y no nada más en alguna profesión, en los oficios. Siempre se les ha mencionado, al menos nosotros, yo de verdad agradezco, estoy con un colectivo docente en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, o sea, mis compañeros se han dado la oportunidad de abrirnos a otros caminos. Yo les digo, yo no tengo la verdad absoluta y no existe la verdad absoluta. Cada uno de nosotros, si compartimos, ahorita estamos 5 aquí, si los 5 tenemos una opinión que más o menos se asemeja, esa va a ser nuestra verdad. Va a cambiar en el momento en el que no, pues para mí la realidad es esta, yo no tengo la verdad absoluta. Cada uno habla desde los escenarios, desde su experiencia y de los conocimientos que va adquiriendo a lo largo de la vida, que también eso, lo que comenta es muy importante y aquí lo dice. O sea, la vida misma nos va dando, por eso es que se quiere que ahora nosotros compactamos y traigamos también a la escuela, a la comunidad, o que la escuela salga, y que eso también se manejaba en el 2017, pero no había aspectos puntuales como yo los veo ahora. Va a costar trabajo a aquellos que no están acostumbrados a trabajar por proyectos o hacer una vinculación de los contenidos de las asignaturas o disciplinas que ahora se marcan. Esos son los compañeros que sí van a tener alguna dificultad, pero está el dicho bien dicho:
La práctica hace al maestro. Y nosotros tenemos que documentarnos, pero también enseñarles a los niños que hay, o sea, en la red, pues sí hay que buscar en la red, pero hay que buscar ligas que nos permitan a nosotros retroalimentarnos de una información veraz y efectiva. Porque hay mucha información y también hay mucha desinformación. Y hay diferentes artículos que hablan de un mismo tema y todos son diversos. Porque cada escritor le da su tinte, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la edición o lo que vayan a sacar, lo que a ustedes les parezca más adecuado es lo que ustedes van a mostrar a los radioescuchas o a los televidentes de esta sesión, ¿no? Yo por eso le comentaba, no es que no quiera abordar el punto de la política, pero se me hace a mí muy complicado meternos en esas discusiones porque cada quien tiene su punto de vista y es el partido que le corresponde, ¿no? Pero yo aquí vengo a hablar del trabajo que hoy tenemos que hacer y que, vuelvo a reiterar, es una obligación del maestro trabajar con nuestros alumnos, para nuestros alumnos, y que sea un aprendizaje significativo. Todas esas cuestiones, que sean competentes, todo eso lo seguimos viendo aquí, de un enfoque humanista, de una situación distinta, pero todo lo anterior aquí viene. Si nos dedicamos a leerlo con calma, a explorarlo, a conocerlos, nos vamos a empapar. Viene un libro que es el de Un libro sin recetas, que ese es el libro para el maestro, viene por 3 fases, bueno, al menos en primaria, vuelvo a reiterar, supongo que también está la fase 1, 2, 3, Un libro sin recetas, que es un libro que también ese es un libro para el maestro, pero donde vienen orientaciones, también esta parte de la evaluación, lo ortodoxo de la evaluación no cambia. Se sigue utilizando la evaluación formativa y sumativa, y también vamos a evaluar los procesos. Al final comenta, ahí viene un artículo, que se hace necesario un número porque el mismo sistema así nos los marca. Sin embargo, para llegar a ese número nosotros debemos tener específicos los criterios de evaluación para saber qué voy a evaluar. Porque también lo menciona el artículo, que el mismo sistema ha desviado la situación de otorgar un número, y muchas veces ahí, como maestros, en las observaciones que hemos hecho en algunas zonas escolares, pues es porque no, pues fulanito me cae bien, lo vamos, ¿no? Y lejos de involucrar el conocimiento, la realidad de la evaluación, nos vamos por otros tintes que el mismo sistema nos ha marcado. Pero entonces yo sí, no es que lo defienda, o sea, sé que hay cuestiones de redacción, sé que hay cuestiones quizá de desventajas, que no para todos, a lo mejor ya lo comentaba la maestra, una desventaja podría ser que no todos tienen acceso a la información, lo vimos en la pandemia. Sin embargo, nosotros tenemos que encontrar soluciones a esas situaciones. Y para la pregunta concreta, ¿qué beneficios? Tendríamos que esperar cómo sale esta generación de primero a sexto grado, y para que sea más rico de los que empiezan desde inicial hasta el nivel secundario. Y entonces podremos ver qué resultados tienen estas generaciones. Si en realidad ahora nos dedicamos porque le dan valor a los valores que retomamos ahora, porque hoy es muy fácil faltarle al respeto a una persona y, es que estoy jugando, ¿no? Antes, y hablaban ustedes de la reforma del 93, por ejemplo, donde pues hay que respetar a los adultos. ¿Sabías que una persona no tiene asiento? Pues yo le cedo el asiento. O sea, vivimos en unas generaciones que queremos recuperar mucho del pasado. Ninguna reforma está mal. Y también cuando nos manejaban esto, o sea, hay cuestiones que como se nos enseñaba antes, que hay que rescatarlas porque son buenas, pero sobre todo para saber vivir en sociedad, que eso es lo importante de este currículo, que también entendamos que nuestra sociedad se rige por normas y que debe de existir un respeto mutuo independientemente de tu etnia, de tu sexo, de tus preferencias, de cualquier situación que tú estés, porque la desventaja siempre ha existido, pero se trata de que nosotros tengamos acceso y que no llevemos esto a otros escenarios más complicados. Yo sí le vería un beneficio de ya. O sea, 2 cosas. Yo creo que uno sería
la capacidad de adaptación, o sea, de trabajar en eso. Ese sería un beneficio que yo vería como mamá, ¿no? Como la familia. Decir, a ver, los libros ya están aquí. Se los van a entregar ya el lunes, ¿no? O sea, de que van a llegar a la casa, ahí van a estar. Es con lo que hay que trabajar. Entonces, ¿qué puedo aprovechar de ellos? El contenido, hay cosas buenas. Por ejemplo, hay una parte en la página 118 que dice del múltiples lenguajes y habla de la sororidad. Ese tema como tema así, yo no lo había visto, que seguramente ya ahorita todo el mundo lo maneja, ¿no? Y últimamente ha ganado como mucha fuerza, ¿no? Y el empoderamiento de la mujer y tal. Va a depender mucho del enfoque que se le dé o del peso que se le dé, ¿no? Pero vaya, es un concepto que a lo mejor yo voy a hablar como mamá, ¿no? Mi hija tiene 10 años, lo había visto en algún momento la más grande me dice, oye, yo tengo inquietud de ir a la marcha del 8 de marzo. Y yo le decía, pues vamos, yo te llevo y vamos, y para que nadie te platique que llegaron y que vandalicen todo. La llevé y ella se dio cuenta, ¿no? La parte del vandalismo fueron 20 personas y las que estábamos en la marcha éramos miles. Ella lo pudo ver. Entonces, con esas referencias ellas van construyendo, ¿no? su realidad. Entonces, yo creo que la parte de adaptarnos es lo de ya. Ya a partir del lunes nos tenemos que adaptar a lo que es. Sí, y además es la otra parte que el beneficio sería, y va a depender de nosotros, obliga. Estos libros, este cambio que se está dando nos obliga a los maestros pues a ingeniárselas, ¿no? A buscar actividades, proyectos, pero nos obliga a los papás también a revisar, a abordar, a darle más sentido, ¿no? De repente en las partes de los libros hay QRs para escanear, ¿no? Y todo, y dice uno, bueno, vamos al restaurante, todo el mundo escanea. Sí, pero no todos los niños tienen esta realidad. Entonces, de ahí hay que irnos adaptando, nos obliga a utilizar el libro, y no solamente, como decía el maestro, tiene razón, no solamente el libro. Esto es un material con el que pues sí se hizo polémico, por supuesto, porque todos los cambios así son, pero también hay que tomar en cuenta que pues los niños, por ejemplo, ahorita vienen de 2 años de pandemia, ya ahorita se han regularizado mucho más, pero eso también no lo vamos a poder negar. Y lo que decía el maestro, esta reforma en el 93, ¿cuántos años pasaron para que generaciones fueran cambiando el chip, ¿no? En ese momento de respeto, otras generaciones más adelante del respeto al medio ambiente, y por eso ahorita hay las tendencias muy grandes de la economía circular, de respetar el medio ambiente, de las emisiones de carbono. O sea, conforme van pasando las generaciones, todos vamos cambiando el chip. Y si es cierto, nuestros hijos ya van a cambiar mucho su forma de pensar. Y si nosotros como papás seguimos enganchados en los libros y tal, hay que avanzar, hay que ir ya, o sea, con el libro, qué puedo obtener de él, qué puede ser benéfico, qué contenido puedo rescatar y en cuál tengo que poner especial atención para guiar, ¿no? En este caso, bueno, nosotros a los papás como a nuestros hijos, y hacer trabajo con el maestro, porque la verdad tienen un trabajo bien grande por delante. Yo creo que sí, se ven beneficios, depende del punto de vista. Y efectivamente, el concebir la escuela, la educación, de una forma más humana para resolver problemas sociales, que es como se plantea, y yo creo que es de entrada un beneficio. Efectivamente, el currículo no se puede evaluar hasta pasadas las generaciones, y eso incluso técnicamente se plantea. Por otro lado, desde mi punto de vista, otro gran beneficio es la integración de los diferentes saberes. Es decir, ver que el aprendizaje no se da por áreas, no se da de forma lineal, sino que es el todo donde aprendemos. Esta situación de lo multidiverso, ¿no? Otra cuestión de beneficios efectivamente es el reconocer a la comunidad. Desde nuestro punto de vista es algo fundamental que se reconozca no solamente a la comunidad escolar, sino incluso a es decir, padres, estudiantes y los propios docentes, sino la comunidad y el entorno. Esta cuestión que ya se mencionaba del cuidado del medio ambiente, que se está introduciendo, no de ahorita, pero que tiene un énfasis, ¿no? Creo que son beneficios que tarde o temprano van a verse reflejados en el comportamiento social. Pero también
hay dificultades y retos, ¿no? Uno de los retos es precisamente que muchas cosas no se modifican. Por ejemplo, yo revisé muy brevemente los contenidos de secundaria y siguen siendo los mismos, ¿no? De los planes y programas, o de los temas que se van a ver, y de forma casi lineal y sin meterlos a una situación de reflexión. Es decir, se ven las matemáticas así como la fórmula, el desarrollo y el resultado, ¿no? Sin meterle ninguna situación de reflexión o de tratarlo de relacionar con la realidad. Es decir, tenemos lastres que no se superan aún y que se tendrán que ir superando. Por ejemplo, el cómo abordar los contenidos. Por otro lado, la propia formación de los docentes, que nosotros queremos ver, y creo que a lo mejor no en primaria, pero sí secundaria y media superior, un docente que siempre ha dado, no sé, por decir literatura, porque su formación es de literatura, se ve imposibilitado por su formación a lo largo de su vida académica. Se ve imposibilitado si le dicen, ¿sabes qué? Ahora tienes que abordarlo con una lengua originaria, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, pero tiene que ver con esta carga de formación que tenemos, que queremos ver todo separado: las matemáticas, la lengua, el inglés, la biología, lo queremos ver así. Entonces es un gran reto. Por otro lado, pues están los retos del sistema educativo, ¿no? Todos los procesos administrativos, que lejos de desaparecer, me parece que se afianzan, ¿no? Los engorrosos procesos administrativos, que de todo hay que dar cuenta en formularios, llenarlos cada cierto tiempo y estar mandando informes, ¿no? Es decir, la carga burocrática. Yo no veo que desaparezca. Y entonces se contradice con esta nueva forma de pensar la educación. Por otro lado, también toda la manera en que está organizado el sistema educativo nacional. O sea, a los docentes resulta que hoy, a través de los organismos de la formación para maestros y maestras, una cosa así, se nos contrata, se nos va asignando de más, de mayores plazas o de más horas, se da base o no a través del organismo que se llama UCICAM, y siguen utilizando la evaluación estandarizada como parte fundamental, aunque digan que no es cierto. Y por ejemplo, aquí en estos nuevos planes se habla de una evaluación formativa, es decir, que no tiene que ver nada con exámenes, y a los maestros sí se nos sigue aceptando, promoviendo y ocurriendo a través de exámenes, ¿no? Entonces es contradictorio. Y por otro lado, si hablamos de libros de texto gratuito, se nos olvidan los otros niveles educativos. Yo decía, hoy en México, a partir de 2019, la educación obligatoria va desde la inicial hasta la universidad. No hablemos de la situación universitaria, pero hablemos del nivel medio superior. Desde el 2012 es obligatoria, y los libros de texto que se utilizan ahí, los estudiantes los tienen que comprar. Entonces no hay libros de texto para preparatoria. Y yo digo, si desde 2012 ya es obligatoria, ¿por qué no se está pensando en hacer libros de texto para nivel medio superior? ¿No? Es más, todavía en todas las escuelas de nivel medio superior se cobran cuotas institucionales, no esas cuotas voluntarias que se dan a nivel básico, que también es otro tema. Cada semestre se tiene que estar pagando una cantidad fuerte, depende del subsistema educativo del nivel medio superior, ¿no? Entonces son de los grandes retos. Hoy el 40% de escuelas a nivel nacional sigue siendo multigrado.
Es decir, un docente atiende por lo menos 2 grados o más. Hay escuelas que solamente tienen un docente y un directivo, y el docente atiende a los 6 grados. Entonces, hablando de trabajo para los docentes, ¿qué va a representar? Que trabajen por proyectos en las escuelas multigrado, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí está bien, estamos hablando hoy del sistema educativo nacional, pero solamente de una forma parcial. Es decir, en la cuestión curricular, que son los libros de texto, o en parte del currículo, que son los libros de texto, haría falta hacer una discusión seria a nivel nacional de qué está pasando en nuestro sistema educativo y corregir esos grandes errores que se tienen. Por ejemplo, de infraestructura, de la contratación de los docentes. Por cierto, esas escuelas multigrado a nivel nacional que están trabajando hoy, las trabajan becarios, que les pagan solamente para sus pasajes y para sus gastos básicos, ¿no? Es decir, ni docentes hay ahí. Entonces, hacen falta docentes, hace falta infraestructura, hace falta servicios, hace falta una real gratuidad. Por ejemplo, ¿por qué se dan las cuotas voluntarias? Porque no hay pagos para conserjes, porque no hay recursos para comprar gises, bueno, ya no gises, marcadores, borradores, entre otras cosas, ¿no? Por eso son las cuotas voluntarias de los padres de familia. Entonces, ¿por qué no se corrige eso? Yo diría. Entonces, si estamos discutiendo el sistema educativo nacional, discutamos de fondo y resolvamos las graves problemáticas que existen en él. Ya nada más, finalmente, si quisieran agregar algo como conclusión. Bueno, ya nada más quisiera leer esta parte del... El tema fue los libros de texto, ¿no? Toda la situación que ha creado, porque también podría yo, quedarnos aquí un largo tiempo discutiendo esas partes de UCICAM, sobre todo lejos de la gratuidad. O sea, las cuotas voluntarias no es nada más para eso. O sea, de verdad que mantener una institución educativa cuesta. Sí. Y son vidrios, es luz, es drenaje. Los niños, yo hablo en el nivel básico, no saben utilizar los sanitarios, muchas cuestiones que implica una cuota voluntaria, ¿no? Y que aparte también hubo en una reforma educativa esta parte de sanción para los maestros. No van a cobrar cuotas voluntarias. Que se entienda que el servicio es gratuito porque el Estado paga a los maestros, o la federación en este caso. Por eso es gratuita. ¿Por qué es gratuita? Porque los libros de texto son gratuitos. Entonces, los padres de familia entendemos que la gratuidad de la educación es porque todo es gratis, todo debe de ser gratis. La escuela, obviamente, para que el gobierno mantenga el 1,000,000 de escuelas que tenemos, es imposible. Creo que ahí yo apelaría también, no se habla de los salarios de los maestros. Quien debería de estar ganando bien para motivar son los maestros de grupo, los directores que hacemos un trabajo titánico de verdad, tratar con los papás, las emociones de los papás, con los niños, los problemas emocionales de los niños. Y estoy hablando solo de problemas emocionales o situaciones emocionales. Faltan más, y también la de los maestros, ¿no? O sea, muchas cuestiones. El currículum, ya lo decíamos, es dinámico. Hay un currículum oculto también, ¿no? Que tendríamos que tocar ese tema, que ya nos toca a nosotros. O sea, muchas cuestiones que esto da para más. UCICAM, por ejemplo, también estoy de acuerdo en esa parte de la situación de los maestros, porque cada vez van poniendo trabas innecesarias desde mi punto de vista para no acceder a ciertas cuestiones. Maestros con mucha capacidad para estar en un puesto de cualquier índole, se le pone trabas y se les van restando puntos por no estar en zonas marginadas, por ejemplo, y que eso es lo que se quiere, un arraigo del maestro. ¿Por qué en las zonas alejadas no tenemos? Y ustedes los pueden escuchar entre los maestros. Hay maestros que no quieren irse. No quieren ir. O sea, quieren ser privilegiados
pero esas zonas yo no me voy a esa zona, ¿no? Y lo podemos constatar ahí. O sea, hablar de esos términos ya del sistema educativo es irnos a las grandes ligas y hablar, yo por eso empecé mi discurso, yo no voy a cambiar un sistema educativo. Me gustaría cambiarlo, sí, y yo creo que a muchos maestros nos gustaría cambiar el sistema educativo, pero viene cultural, social, política, muchas cuestiones que influyen, pero que sí podemos cambiar nuestro medio. O sea, como conclusión yo diría, hay que darnos la oportunidad. Este currículum también hablaba de que el alumno entienda que la naturaleza es parte de él, su entorno es parte de, que él se sienta parte de su comunidad y no nada más de la comunidad, del estado, de la nación, y también hay temas del mundo. O sea, porque vuelvo a reiterar, los niños, hoy en día si ustedes platican con personas, antes se decía que había preguntas de cultura general. Uh-huh. Hoy en día les preguntamos a los niños, no saben ni qué es cultura general, ¿no? Uh-huh. Y si ustedes se ponen a hablar con los niños de estas generaciones, lo único que saben hablar es de videojuegos que hablan también de agresividad, de guerras, de armas. Eso un niño lo tiene pero dominado, ¿no? Nos olvidamos de otras cosas, de la verdadera educación para nuestros niños. Y si queremos generaciones que sean realmente competitivas, no nada más aquí, en otros países, pues sí tenemos la tarea enorme los maestros, porque al final, aunque se habla de que los padres de familia se quieran inmiscuir, hay padres de familia que su propia dinámica no les permite y que piensan que las escuelas son las guarderías para que los alumnos, y no se hable de los de tiempo completo, ¿no? Que también hablar de escuelas de tiempo completo, o sea, hay muchas cuestiones que podríamos dar desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, pero realmente es que si podemos hacer algo por el entorno en el que están cada uno de ustedes, lo hagamos para mejorarlo. Y que si vemos nosotros, tenemos esa oportunidad de ir uniendo fuerzas, yo creo que así podríamos tener un mundo mejor. Pero al menos a mí me interesa que mi escuela, mi entorno, mi familia, mis amigos, los conocidos, sepan que podemos hacer muchas cosas con este nuevo modelo educativo, independientemente de los tintes políticos o de las cosas que se manejan y que sabemos que tampoco podemos dejar de lado, pero que los alumnos, si llevamos a cabo un trabajo, inclusive con las otras reformas, si aprendíamos a trabajarlas de manera correcta, creo que el alumno puede apropiarse de conocimientos. Entonces, darnos la oportunidad para conocer nuestros materiales, toda la familia de libros de texto, y reitero, al final lo vamos a ejecutar. El lunes que regresen a las aulas empezamos con estas cuestiones. Sí, hay un apartado de evaluación, seguimos con los instrumentos, el portafolio, la observación, listas de cotejo, rúbricas, pero eso es que el maestro sepa utilizarlas y él va a saber. Se habla de una autonomía profesional, donde el maestro, él es el que decide al final del día lo que va a mostrar en el salón de clases. Sigue haciendo exámenes, hay que ver los periodos. Mi opinión, que yo les comentaba a los maestros, lo más sano es que cada maestro realice sus evaluaciones, porque también, al menos en el sistema federal, mandan una evaluación cada trimestre general para todos los alumnos de primaria. Entonces, ese era un tenor también. Hablar de evaluación también nos podríamos tardar aquí infinidad de horas, pero al final del día creo que nos debemos a los niños. Los maestros que somos de vocación sabemos la realidad de nuestro sistema, de nuestro contexto, y lo que hay que hacer, ya lo decía la maestra, es ejecutarlo y tratar de hacerlo de la mejor manera. ¿Va a haber errores? Sí, porque es algo nuevo, pero también se maneja en este nuevo modelo y en los anteriores, que de ese error haya un aprendizaje. Y yo siempre les digo que de lo malo hay que rescatar lo bueno para no seguir cometiendo esos errores, ¿no? Entonces yo agradezco la invitación. Reitero, sí hay que hacer otro tipo de charlas como esta
cabría la pena invitar a inicial, a preescolar, a secundaria, a padres de familia y a lo mejor a otros, porque también estoy de acuerdo que las reformas tendrían que modificarse desde el nivel de licenciatura. En este caso, para las escuelas normales y todas aquellas escuelas o universidades que tengan pedagogía o estas áreas encaminadas a la docencia, tendrían que ser reformadas para saber cómo trabajar en este sistema educativo, ¿no? Pero eso sería. Okay. Muchas gracias. Bueno, yo nada más me gustaría hacer la invitación, no solamente a los papás, a todas las personas que tienen la oportunidad de ver aquí el programa, que sí se tomen un tiempo no solamente para revisar los libros, ¿no? Sino para involucrarnos en todos los sentidos. Si tienen hijos, o sea, todos tenemos trabajo, todos tenemos, ¿no? Las mamás, aparte de trabajo y aparte de todas las cosas que tenemos que hacer, sí vale la pena platicar mucho con los niños. Es cierto que van años luz, ¿no? En su pensamiento y todo, pero también hay muchos rezagos emocionales, debido a la tecnología, o sea, y entonces aquí el tema totalmente es cómo podemos ayudarnos nosotros también con esta parte de la tecnología, que no se nos vayan de las manos. Porque además ya vienen otras cosas empujando, ¿no? O sea, yo lo veo ahora con mis alumnos y ellos tuvieron otra formación distinta a la que tienen ahora nuestros niños y que van a tener a partir de ahora, pero ya todos los trabajos los hacen con ChatGPT y ya le meten inteligencia artificial y entonces ya se nos va de las manos muchas cosas. Entonces yo creo que reforzar lo básico en nuestros niños, ¿no? Que aprendan a leer, que la comprensión lectora, o sea, los básicos, ¿no? El respeto, la educación, todos estos puntos, pero la verdad es que la mayoría de las cosas vienen desde casa. Entonces, mientras no vamos a esperar a que nuestra situación social, política, económica cambie para que los papás pues a lo mejor no tengan toda esta carga complicada de ir al día, ¿no? Porque muchos van al día y entonces a lo mejor pues entre estar en el negocio o atender el trabajo al niño pues a veces no lo hacen, la verdad, pero también hay que ser sinceros, los papás luego tenemos un chance y lo primero que agarramos primero es el teléfono, entonces de ahí ir cambiando un poco ese chip, va a tardar, por supuesto, y ese es uno de los retos, pero mientras no estemos convencidos pues así se puede ir esto por generaciones, ¿no? Esa es una, y la otra parte pues que sí es analizar un poquito lo que dice el maestro, ¿no? O sea, queremos cambiar esto, pero no han cambiado toda la otra parte, desde los maestros, las instalaciones, del internet ya ni hablamos, ¿no? Bueno, pues ya los papás hacen el esfuerzo y pagan una escuela particular, ¿no? Y ahí es donde también nosotros como sociedad seguimos en algunos puntos sin exigir, porque decimos, bueno, o sea, pagamos impuestos y con esos impuestos pues deberíamos recibir también, ¿no? O sea, que la educación también fuera, la salud, todas las cosas que no recibimos y que además las estamos pagando doble. Pagamos impuestos y además pagamos escuela, pagamos impuestos y además pagamos doctor particular, ¿no? No ir al IMSS, etcétera. Entonces, como que también ir cambiando nosotros en ese sentido, que bueno, pues ya está en el libro, pues ya ni modo, y pues ya ni modo, pero nadie hace nada, ¿no? Entonces de ahí ir haciendo una reflexión, pero todo, yo así lo veo, ¿no? O sea, siempre está la parte del sistema educativo, pero muchas cosas vienen desde casa, entonces sí hay que trabajar desde ahí. Es lo único que yo invito a los papás, pues a que revisen, que se echen un clavado, que se involucren con los hijos, que se involucren con sus trabajos, ya de mínimo, que les pregunten cómo les fue en el día y se van a ir enterando de qué es lo que están trabajando, y pues a lo mejor no todos dicen, bueno, están hablando de los números decimales, yo ya ni me acuerdo, pues sí, pero ya van involucrándose en lo que van al día a día, ¿no? Entonces creo que la invitación nunca está de más en que nos involucremos con ellos y que le bajemos un poquito más ahí a los contenidos que no siempre en internet son lo más adecuado, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. Gracias. Bueno, yo comentar, hay en la teoría curricular dicen que hay un currículo descrito y otro vivido. El descrito o prescrito, es decir, ya escrito, ¿no? Ese es el que está en los libros, el que está en los nuevos planes y programas, pero el vivido es el que va a suceder en las escuelas, con los niños, con los docentes, con los padres de familia. Y yo creo que ahí es donde se va a ver. Entonces,
efectivamente los padres de familia cada vez se involucran menos en el seguimiento escolar de sus hijos, ¿no? O de los estudiantes. Entonces, sí, creo que estas discusiones pueden servir para que haya un mejor y mayor involucramiento. Y finalmente decirles que están llamando a quemar libros, ¿no? Por cierto, el 10 de septiembre. Yo digo, o sea, cualquier libro aunque no comulguemos con sus ideas, no merece ser quemado, el libro en sí mismo, porque hubo un esfuerzo para construirlo, para hacerlo. Entonces, quemarlo implica riesgos, ¿no? Porque al rato no solamente vamos a quemar libros, vamos a quemar a los que hicieron los libros. Y eso solamente sucedía ya en la Edad Media, con la Santa Inquisición, ¿no? Entonces no retrocedamos tanto en la barbarie por cuestiones políticas. Yo lo dejaría así. Los libros se tienen que someter a la discusión en las aulas. Ahí es donde se va a ver qué sirve, qué no sirve, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que quitar, ¿no? Ahí es donde en la discusión del saber es donde se van a poner a prueba, no en una hoguera. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan